Señor presidente, cuando un juez filtra de alguna manera una recomendación de hacer algo sin decir por qué sobre sentencias que pueden favorecer patrimonialmente a un pariente, o es incapaz de reconocer un conflicto de interés cuando corresponde. Te quito un segundo para que le des clic a la campana y veas más de mi contenido. Gracias, presidente. Por su intermedio también saludo a los colegas y en particular a la defensa. Quiero partir diciendo que, contrario a lo que algunas personas han dicho en los medios de comunicación, creo que esto es una acusación que tiene argumentos sólidos. Con quienes hicimos el análisis de la acusación nos preocupamos de poner todas las acusaciones, todas las defensas, todas las réplicas, todas las dúplicas para poder compararlas y ver si era posible formarse una convicción, y creo que sí es posible formarse una convicción en esta acusación. También quiero aclarar que este Senado, presidente, está tramitando las acusaciones de manera totalmente separada. No se está vinculando una acusación con la otra. Acá se está haciendo mucho tiempo para explicar que lo que se hizo en la Cámara de Diputados, tiempo que lamentablemente no se ha podido entregar de quienes están votando o están rechazando esta acusación, no se han podido dedicar a referirse al fondo, que es lo que hoy día nos corresponde como jueces. Señor presidente, cuando un juez filtra de alguna manera una recomendación de hacer algo sin decir por qué sobre sentencias que pueden favorecer patrimonialmente a un pariente, o es incapaz de reconocer un conflicto de interés cuando corresponde, o simplemente mirar para el lado cuando hay una falta evidente administrativa, por lo menos de una hija que supuestamente estaba viviendo con él y resulta que no sabía o no lo dice durante tantos meses, evidentemente que se le hace un profundo daño al Poder Judicial. Cuando esa misma hija también tiene un crecimiento espectacular de su patrimonio en base a estas compras, también genera una desconfianza en la ciudadanía. Y frente a una amenaza de esta magnitud, de socavar la credibilidad de nuestras instituciones, creo que las respuestas tienen que ser severas, puesto que es necesario, entre otras cosas, restaurar la confianza de los chilenos, en particular en la justicia, que sea transparente, segura e igual para todos. Desde el capítulo acusatorio primero, se le acusa al ministro Sergio Muñoz de notable abandono de deberes. Se le imputa haber comentado entonces el cometido de una sentencia de la Corte Suprema, que aún no era pública, relacionado a un proyecto inmobiliario de Gaña Sustentable, en que su hija había firmado una promesa de compraventa. Graciel Muñoz, el 26 de junio, entiendo, del 2020, adquiere o promete adquirir este departamento de la inmobiliaria Fundamenta. Sin embargo, este proyecto fue paralizado en abril debido a una evaluación ambiental desfavorable. Mientras la Corte Suprema revisaba un recurso de casación el 19 de octubre, el caso quedó en estado de acuerdo, donde el ministro Muñoz formaba parte del panel de jueces que debía decidir. Antes de la publicación oficial de la sentencia, la hija del ministro Muñoz se comunicó con la jefa de proyectos de la inmobiliaria para manifestarle su preocupación por la paralización del proyecto y declara, como se ha dicho aquí desde la inmobiliaria, la señora Valentina Riquelme, que habría dicho: Graciel Muñoz, mi papá me recomendó que moviera esas platas del proyecto. Como decían algunos senadores, ¿dónde están las querellas si es que esto es falso? ¿Qué ha hecho la parte acusada o la ministra Muñoz por decir que esto es falso? Nada de aquello se ha hecho, por lo tanto no podemos sino considerar, o por lo menos creer, que esta información es verdadera. Además, es difícil plantear que una funcionaria de una inmobiliaria va a querer hacer una declaración falsa en contra de una jueza que es además hija de un ministro muy conocido de la Corte Suprema. Simplemente me parece poco creíble decir que esta declaración no es complicada de demostrar en contra, y creo que la defensa simplemente no lo ha podido sostener. Además, el ministro Muñoz reconoció en un medio de comunicación hace unos días atrás, textual: cuando ella iba en el 8º departamento, yo creo que cualquier papá da las aprehensiones a su hijo. Se lo venía diciendo con anterioridad. Claro, pero el problema es qué información tiene cuando entrega una recomendación para hacer una inversión o no. En este caso, el ministro, que era parte de la sala que estaba viendo el propio proyecto que estamos hablando. Cuando se dice: es que me enteré por la prensa, la verdad es que simplemente no es creíble. Ya lo conocemos, es una artimaña que ha sido utilizada por otras personas que han sido acusadas en el pasado.
Pero la situación es incluso más compleja porque cabe cuestionarse al menos por qué el ministro Muñoz no se inhabilitó desde el comienzo por tener este conflicto de interés. La defensa sostiene que el ministro no tenía conocimiento previo del interés patrimonial de su hija en el proyecto hasta que la información apareció en los medios de comunicación, se enteró por la prensa. Además argumenta que el hecho que el ministro haya decidido inhabilitarse posteriormente no demuestra culpabilidad. Sin embargo, hay que sostener que el nuevo fallo, cuando ya se había retirado, en este caso el juez Muñoz, cuando entra, entiendo, el ministro Gómez, se utilizan los mismos argumentos y es prácticamente idéntico. Esto pese a que se había anulado supuestamente el primer juicio. Por lo tanto, la declaración de la funcionaria de la inmobiliaria no es la única prueba que hay muchas otras materias que tienen que ser consideradas. Alguien podría cuestionar si es que las acusaciones del ministro Muñoz realmente ocurrieron, pero sin embargo estos son bastante objetivos y de lo que tenemos son verificables. Fue la propia jueza Muñoz quien confirmó que su padre le recomendó actuar de cierta manera respecto a su interés en el proyecto inmobiliario y las pruebas no han sido acusadas como falsas. Respecto al capítulo segundo, vemos cómo nuevamente se relaciona la participación de la hija del ministro Muñoz, quien fue autorizada para desempeñar funciones desde su domicilio, pero en Santiago, en Chile. El fundamento de esta autorización radicó en que la jueza cuidaba supuestamente de su madre en el contexto de pandemia, quien es un adulto mayor que ella decía que tenía problemas de salud. Sin embargo, se radicó, al parecer, en Italia por un extenso tiempo, donde desde allá ella desempeñaba su labor, sin revelar esta situación ni que se conociera su permanencia en el extranjero, vulnerando así lo dispuesto en el artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales, que impone a los jueces a permanecer en el territorio en que ejercen su jurisdicción, en este caso, la ciudad de Santiago. La gravedad de los hechos recae sobre el ministro Muñoz, puesto que como juez y superior jerárquico de su hija, a sabiendas que ella estaba radicada en Europa, omitió veladamente revelar dicha situación por muchos meses. Me imagino yendo a trabajar todos los días o trabajando, teniendo conexión con el sistema judicial y denunciarlo en un procedimiento interno del Poder Judicial esta irregularidad. Por el contrario, el ministro hace una cosa completamente distinta. Llega a declarar que su hija también vivía con él en el intertanto, mientras supuestamente tenía los cuidados de su madre. Yo he escuchado a algunos senadores que han dicho que esto no es notable abandono de deberes. Esto ocurrió durante muchos meses, evidente, a través de declaraciones evidentemente falsas. No es una cosa particular. Y por lo tanto, por lo menos creo que tiene que tener un reproche muy grande y claramente el sistema de justicia no lo está haciendo y sí tiene una responsabilidad, en este caso, el juez Muñoz. Si hubiese sido la conducta de la jueza algo delictivo, efectivamente existe una exención para que no se delate. Un padre o una madre no tienen que delatar un delito que comete un hijo. Existe esa exención, pero esto no era un delito. Y por lo tanto, a mi juicio, bajo el artículo 177 bajo la obligación del juez Muñoz de supervigilancia en general de la Administración de la Justicia, efectivamente le cabía la responsabilidad de comentarlo o decirlo o simplemente, o tratar al menos de subsanarlo. La posición del ministro Muñoz es relevante, dado que es presidente de la tercera sala, como decimos, de la Corte Suprema, lo que añade peso a su omisión de actuar. La falta de acción para sancionar a la jueza Muñoz, quien incumplió sus deberes, podría interpretarse, a mi juicio, como un notable abandono de deberes, dado que permitió que una jueza de garantía, que dependía de él, ejerciera funciones jurisdiccionales fuera de su territorio. Finalmente, presidente, la causal de notable abandono de deberes debe ser concebida desde la idea de la responsabilidad de los magistrados en el cumplimiento de sus deberes como funcionarios. De tal modo, la conducta reprochada se debe dar en el ejercicio de su cargo. Bajo este parámetro, el actuar del ministro Muñoz representa una evidente vulneración a la responsabilidad constitucional de nuestro ordenamiento legal. Debo decir finalmente, presidente, que aquí hay varios diputados y el propio juez que permanentemente han tratado de hacer ver como que lo que acá se está criticando son los fallos del juez Muñoz. Estos fallos, más allá si nos gusten o no nos gusten, no tienen absolutamente nada que ver con las acusaciones que estamos relevando. Y honestamente, creo que el hecho de que se cambie el tema,
que se trate de hacer ver como si esto es un problema de los fallos, demuestra la solidez de la acusación, porque no se refieren, en este caso, al fondo de la acusación. Pareciera que algunos defienden al juez Muñoz por sus fallos y hacen vista gorda a la evidencia que se ha entregado y a la debilidad de la defensa. Un senador, presidente, que me antecedió, llegó a decir que de ser aprobada esta acusación, el derecho habría dado paso a la barbarie. Presidente, por su intermedio, Dios perdone tal sesgo y falta de apego a la verdad. He dicho, presidente.